Buen día a todos. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora de CT Scanner San Ángel. Buen día, doctora. Adelante. Gracias, Verónica. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que están conectándose y acompañándonos y permitiendo que cada año en este mes nos reunamos a platicar con ustedes. Estamos aquí para resolver dudas, para dialogar, para resolver todo lo que tengan en mente que les haga ruido. Así que están acompañándonos la doctora Nadia Millán, que es colaborador, es médico radiólogo y ella está en el grupo de San Ángel, en la unidad de imagen mamaria. A continuación está la doctora Marisa Bravo, quien es la jefa del Centro CT México en la colonia Roma. Y al final está la doctora Claudia Sandoval, que es la jefa de CT Lomas. Y también a mi lado está la doctora eh, la doctora Andrea, quien también labora en CT San Ángel. Así que todas ellas son expertas en el tema y ojalá que se animen a hacer preguntas y aquí estamos para oírlas. Bienvenidas nuevamente, señoras. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Se siguen uniendo eh, varias personas. Los invitamos a que formulen sus preguntas a través del chat para que nosotros se los hagamos llegar a nuestras ponentes y bueno, con gusto podamos platicar un poquito acerca de estas dudas que pudieran tener. Tenemos ya 60 participantes, doctora. Siguen uniéndose personas. Bien. Yo quisiera como iniciar un poquito que este mes dedicado al cáncer de mama mundialmente es un día muy importante ya que es el tumor maligno más frecuente en la mujer a nivel mundial. Entonces, merece que dediquemos un día a recordar lo que tenemos que hacer para encontrar tumorcitos pequeños. Y sabemos que es a través de la mastografía si tenemos arriba de 40 años de edad, pero que si hay gentes cada vez más jóvenes, desafortunadamente también con esta patología, se inicia con ultrasonido de mama y si está indicado, se hace la mastografía. Pero sigue siendo, a pesar de la molestia que cada vez es menor con el estudio radiográfico de las mamas, que es la mastografía, el método de elección a partir de los 40 años de edad. Muy bien, doctora, gracias. Seguimos en espera de sus inquietudes. Doctora Marisa Bravo, en pacientes menores de 40 años de edad, eh, ¿qué podríamos recomendar para nuestras pacientes antes de iniciar con la vigilancia por mastografía? Ok, primero dar las buenas tardes a toda esta gente que son nuestras pacientes o pacientes o gente que tienen inquietud de estar conectados en estos webinars que ya llevamos 3 años consecutivos haciéndolos y que pues a mí personalmente me da mucho gusto poder estar en contacto a través de esta vía y además con compañeras y con mi maestra que pues aprecio mucho y que siempre ustedes aportan este tipo de aprendizajes y de crecimiento, ¿no? Ahora, vamos a contestar la pregunta que me hiciste de las pacientes. Hay guías que dan unas recomendaciones y ahí se establecen consensos en todo el mundo, en nuestro país no es la excepción, en donde pacientes con 40 años, menores de 40 años, el estudio ideal sería un ultrasonido. Estamos hablando de estudios de imagen, aunque la revisión y la revisión clínica, pues tiene que empezar a partir de la menstruación.
En estudios de imagen, nosotros lo que recomendamos es el ultrasonido mamario. ¿Por qué y no la mastografía? Precisamente entre más jóvenes hay más densidad mamaria, es más difícil poder identificar realmente este tipo de estructuras. El ultrasonido nos apoya más y nos aporta más información en las mujeres menores de 40 años. Tengo que hacer una excepción en estas pacientes cuando se tienen antecedentes heredofamiliares positivos. Ahí cambia un poco la conducta, y cuando se tiene ya la sospecha o se está sugiriendo en especial algún otro tipo de estudio, bueno, tenemos que hacer otro tipo de protocolos. Muchas gracias, doctora Marisa. Doctora Lara, doctora Andrea, ¿les gustaría agregar algo más? Yo quisiera agregar que la autoexploración hay que enseñarla y esto es muy válido a pesar de que haya grandes avances tecnológicos en la imagen. Tenemos que reforzar en las jóvenes desde el desarrollo mamario la autoexploración 2 semanas después de terminar de menstruar, si son regulares, que aprendan a conocer sus mamas para poder detectar alguna anormalidad en algún momento. Igual las mujeres arriba de 40 años de edad. Y si no menstruamos, pues hay que poner una fecha donde nos podamos acordar. Y también sigue siendo muy válido que la mujer arriba de 40 años, el médico tratante, por lo menos una vez o cada 6 meses nos explore un experto. Es parte de lo que acompaña a la mastografía, que es el método de cribado o de tamizaje recomendado mundialmente y el que ha demostrado reducción de la mortalidad por esta neoplasia maligna en la mujer mundialmente. Yo creo que en todas las enfermedades la detección es la clave y el cáncer de mama no se salva a esto. Muchas gracias por las aportaciones. Doctora Claudia pregunta que en septiembre del año pasado le extrajeron un tumor benigno. ¿Cuándo puede hacerse nuevamente un ultrasonido y una mastografía? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué edad tiene la paciente, doctora? No la menciona, pero me imagino que como ya pregunta por mastografía y ultrasonido, yo creo que sí, ya tiene edad para la mastografía y ultrasonido. Al ser de septiembre del año pasado, idealmente tiene que seguir el protocolo anual, entonces ya debe de ser momento de actualizar su estudio. Dependiendo del resultado que obtuvo, muchas veces hacen controles 6 meses después del estudio de biopsia, pero ya ahora que estamos en octubre ya corresponde hacer su estudio anual. Perdón, ya nos puso 51 años, perdón, ya nos aclaró, 51 años. Ya corresponde hacer mastografía y ultrasonido como parte del seguimiento anual. Muchas gracias. Nos pregunta que tiene dudas sobre las pastillas antiestrógenos, que le ha sido muy difícil por los dolores de huesos. He tomado letrozol y otros medicamentos y va a empezar con anastrozol, que le parece producir menor dolores de hueso. Pues realmente aquí yo quisiera decirle, es parte de un tratamiento, de una tumoración de la mama. Sí. Y yo sé que hay veces que nos arreglan algo y nos descomponemos de otra, pero es bien importante que siga usted en su tratamiento. Y bueno, muchas pacientes lo refieren. Es un periodo generalmente de 5 años y aunque suene un poquito contraproducente, la actividad física también nos ayuda a este periodo no fácil de su tratamiento. La recomendación es que bueno que le han cambiado para que tenga menos molestias, pero hay que seguirle a completar lo que su médico especialista indique. Muchas gracias, doctora. Pide, por favor, si pueden explicar qué significa la clasificación BIRATS. No No sé sé si alguien. Bueno, la clasificación BIRATS es una categoría que nosotros tenemos, que usamos a nivel internacional para dar un porcentaje de
si lo que estamos viendo en la mastografía o en el ultrasonido es bueno o tiene algún hallazgo que sugiera malignidad. Y la dividimos en varias categorías. Está la categoría 0, que quiere decir que necesitamos estudios adicionales para poder dictaminar si los hallazgos son benignos o no. La categoría 1, donde no encontramos ningún hallazgo ni maligno ni benigno. La categoría 2, en la que vemos todo benigno, quistes, fibroadenomas que ya tengan mucho tiempo, calcificaciones benignas. La categoría 3 quiere decir que queremos vigilar algún hallazgo, que lo más probable es que vaya a ser benigno. Eso quiere decir que en 6 meses vamos a volver a revisar a la paciente de acuerdo al hallazgo que hayamos encontrado. Si vimos algo por mastografía, la vigilancia será por mastografía en 6 meses. Si lo que vimos fue mediante ultrasonido, entonces haremos el ultrasonido en 6 meses. Y se le va a dar vigilancia durante 2 años para ver que todo siga igual y entonces ya podríamos afirmar que los hallazgos son benignos y correspondería a la categoría 2. Después estará la categoría 4, en donde lo que estamos viendo queremos hacer una biopsia. De acuerdo a qué tan sospechoso es, damos categoría A, B o C. La categoría 5 es hallazgos muy sospechosos de malignidad y la categoría 6 se reserva para pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer de mama y están en espera de un tratamiento definitivo. Quisiera agregar, Nadia, que esta clasificación pues ya tiene bastantes años y afortunadamente esta clasificación nos permite comprometernos a los radiólogos. Ya pasó la era en que solo describamos los hallazgos, sino nos compromete a dar un diagnóstico y una recomendación. Y realmente esto evita retrasos en el diagnóstico, retrasos en el tratamiento, y tenemos que estar con esta clasificación que son BRATS, es en inglés, Breast Imaging Reporting and Data System, y es una clasificación básicamente. Y todos tenemos la obligación de hablar con esta clasificación que debe de conocer el médico y el paciente también. Gracias, doctora. Únicamente para ahondar en la categoría 3, si tiene esta categoría y ya se hizo un seguimiento a los 6 meses, ¿cuándo debe hacerse nuevamente el estudio? Le tocaría, si todo sigue igual, le tocaría volver a hacer el estudio completo dentro de un año, y si no hay ninguna modificación, ya sería categoría 2. Yo quisiera insistir aquí, Nadia, en la importancia de sus estudios anteriores. No los tiren, no los rompan, consérvenlos. A veces una categoría 3, si nosotros revisamos estudios de 3, 4 años previos, algo que nos llamó la atención ya estaba. Y eso puede evitar un seguimiento, angustia y también una cirugía. O bien, si es algo nuevo, poderla sugerir. Así que es vital en los anteriores centros en Estados Unidos no entregaban los estudios, guardaban en físico las radiografías. Ahora con la era digital conservan toda la información digitalmente, pero guárdenlo. A veces falla la parte digital y permitan al radiólogo, es el momento en que es útil tener sus estudios previos. La verdad es que a nosotros nos cuesta más trabajo ver 3, 4 mastografías anteriores, pero es seguridad para ustedes y para nosotros también. Yo también quiero un poquito apoyar esto. El BRATS 3 a veces causa mucha incertidumbre o causa mucho miedo. BRATS 3 y todos los BRATS se manejan por porcentajes de una sospecha de malignidad. El BRATS 3 realmente el porcentaje de que haya una lesión maligna es mínima, es muy poca. Entonces no tenemos que preocuparnos tanto. Sin embargo, nosotros los radiólogos tenemos la obligación de evaluar, de establecer y inclusive adelantar las cosas en comparación con los estudios, cuando no estamos viendo lesiones en los estudios previos, cuando estamos viendo características que realmente a veces nos hacen tener una duda de tener un seguimiento a corto plazo. Entonces, para mí nada más es
No porque sea un BIRATS 3, esto quiere decir que ya es algo que tenemos que preocuparnos de más, sino este BIRATS 3 precisamente nos da 2 años para observar una imagen, dar la estabilidad de esa imagen, o si hay algún cambio en esos 6 meses, inclusive adelantar un procedimiento de biopsia o histopatológico. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tengo 71 años, en ocasiones se sienten dolores, piquetes o ardor. ¿Cómo identificar si estos dolores son normales? Cada año me hago mis estudios en CT escáner del sur, mastografía, ultrasonido y tomosíntesis. Mis mamas son densas y tengo un penrose permanente en mi mama derecha. Eres ampliamente conocida por imagen también, me acuerdo muy bien de tus imágenes, y tu tejido es denso, tocaste un punto importante. Toda paciente debe de saber que la densidad de su mama es alta y es un factor de riesgo per se, además de la dificultad de ver alguna lesión. Yo sé que eres una paciente muy disciplinada, muy constante en tus estudios, que es lo que tenemos que hacer, y generalmente tú también le agregas a tu mama densa la mastografía con tomosíntesis, que son cortes y que nos ayudan a evitar la superposición de estructuras. La molestia del dolor mamario, de los piquetes, de estas molestias habituales, generalmente en la mayoría de las pacientes. Si menstruamos, es normal que 2 semanas antes, tengamos molestias, pero muchas veces si no menstruamos también sigue siendo sensible la mama. Es un órgano sensible y ahí de veras hay que utilizar cosas muy simples, un buen brasier que sostenga su mama, que realmente te sirva de sostén. A veces podemos utilizar brasieres bonitos, pero se sale media mama y no cumple la función de sostener en gente sensible. Y también hay cosas muy simples, además de lo que su médico tratante indique, que es el hielo local. El hielo local envuelto en una telita, porque si no también lastima la piel, es una gran ayuda en la mama sensible. Y realmente no nos queda más que estar al acecho. Y siempre les digo a las pacientes, desafortunadamente el cáncer no duele, solo en etapas muy avanzadas, y generalmente los cambios hormonales ocasionan dolor mamario. Muchas gracias, doctora. Nos comenta que en mujeres mayores de 60 años sin antecedentes de cáncer, sin antecedentes genéticos, puede afectar la radiación que genera la mastografía y el ultrasonido cuando se hace cada año. Pues yo quisiera de veras exhortar a que la radiación es mínima, está permitido dentro de los cánones de la radiación que recibimos cósmicamente. Hay trabajos hasta chuscos que tiene radiación los celulares, el horno de microondas, el comernos un plátano tiene radiación. Imagínense, el hacer un viaje en carretera, el hacer un viaje aéreo, todo tiene radiación. La dosis de radiación con la mastografía es mínima y cada vez con los equipos que son mucho más sofisticados está cuidada la radiación, está permitida y no hay que dejar de ver que hacemos esto anualmente con fines de detectar un cáncer que sigue matando a muchas mujeres. Y no nos queda más que hacer tamizaje, que es esto, hacer anualmente 4 proyecciones, esto es el tamizaje, el cribado, o bien la mastografía diagnóstica, hacerla anualmente para detectar tumores pequeños, que sabemos que es cuando no tienen ganglios en la axila y le va mejor a una paciente, y con tratamientos menos agresivos y menos costosos y con una mejor calidad de vida. Entonces hay que sopesar riesgos y beneficios. ¿Perdón? Doctora Claudia. Doctora, y sí es muy importante lo que señaló, porque hay mucho interés en que pueda haber un riesgo con la mastografía y la radiación, aunado a que pueda presentarse
por ejemplo, cáncer de tiroides, que también es una pregunta constante que nos realizan las pacientes que acuden a hacerse su mastografía. Y en relación al tema, no hay ninguna asociación de las mastografías con el cáncer de tiroides o con el cáncer de pulmón o con ninguna estructura, ya que son radiaciones muy medidas, muy bajas, y que cada paciente tiene un registro de la radiación que emite cada vez que se realiza su mastografía. Muchas gracias. A mí nada más me gustaría agregar que el ultrasonido no conlleva radiaciones, entonces el ultrasonido es inocuo, nada más como para agregar. Quisiera agregar, Nadia, que mencionaban que los señores también tienen gran frecuencia del cáncer de tiroides. Es un cáncer que ha aumentado en ambos sexos y obviamente ellos no se hacen mastografía. Es el incremento, estamos viviendo más y los padecimientos oncológicos son más frecuentes. Yo también además quiero agregar la edad de los 70 años. Las guías establecen que es hasta los 75 años de edad, y sin embargo también después de los 75 años, cuando las mujeres gozan de una salud óptima. Entonces, no por tener 70 años vamos a dejar de hacer este tipo de estudios que realmente también tenemos muchos casos en mujeres de arriba de 70 años con cáncer mamario. Es diferente la composición de la mama, sin embargo, no estamos exentas de presentar el cáncer de mama a ninguna edad. Sigue siendo el cáncer más frecuente. Hay comunidades en Estados Unidos de mujeres jubiladas que están en perfectas condiciones y siguen haciendo mastografía a los 90 años. Y de eso dependerá, como mencionaba la doctora Marisa, porque en muchas instituciones, por falta de equipos, por falta de radiólogos, de material, etcétera, dicen a los 60 años, ya no se haga mastografía, ¿no? Es algo que tenemos que seguir haciéndonos, pero a lo mejor espaciarlo un poquito más, y de 40 a 49 años, donde la mujer está con gran actividad hormonal, hacerlo anual, porque nos cuesta más trabajo encontrar una lesión que puede ser más rápido su crecimiento que en una mujer a mi edad o a más edad, 70 años. Gracias. Y bueno, a mí también me gustaría agregar, doctora, que el riesgo de cáncer de mama incrementa con la edad. Entonces, pues los 60 años es una edad pues todavía muy corta para una mujer y pues el riesgo que conlleva ya no hacerse los estudios, ¿no? Que si por favor pueden mencionar cómo pueden hacer la exploración física correctamente. ¿A alguien le gustaría? No quiero hablar, niñas. A ver, Claudia. No te escuchas, Clau. Gracias. Idealmente hay que hacer 2 exploraciones. Se sugiere acostada y frente a un espejo. En la parte acostada se debe, con los 3 dedos de la mano, iniciar desde la parte de la axila y migrar hacia la parte de la mama, tratando de reconocer, porque la mama no es una estructura lisa. Cada mujer va a tener diferente textura, si lo podemos llamar de alguna forma, pero es importante aprender a conocerlo y a identificarlo para que cuando encontremos una anormalidad, que generalmente es un nódulo duro que no se mueve y que está localizado de forma o muy profunda o atrás del pezón o alguna de las estructuras de la mama, que llame la atención. Puede ser muy fácil hacerlo cuando nos vamos a bañar, porque esa es la parte en la que frente a un espejo podemos ver las zonas más inferiores de la mama, que son los pliegues o la zona axilar. Algunas recomendaciones se realizan con el agua con jabón cuando nos estamos bañando, que eso también nos puede permitir tener un paso más fácil de la mano sobre la estructura de la mama. ¿Alguien que quisiera aportar? Mira, yo quisiera agregar que hay que vernos primero frente al espejo. Generalmente
somos asimétricos. Un ojo lo tenemos más chiquito que el otro, un pie más gordito que otro, y la mama también. Muchas veces la mama izquierda es más grande en relación a la derecha, recibe más sangre, en general es anatómico esto, y vernos frente al espejo, ver que no haya abombamientos o hundimientos, y ponernos la mano en la cabeza y con la mano contraria tocar la mama y hacer giros y tratar, como decía la doctora Sandoval, con 3 dedos tratar de deslizar. Si nada más tocamos empujando, no vamos a tocar nada, pero si deslizamos la mano, podemos sentir. La mama es difícil de palpar. La parte superior y externa es donde más tejido tenemos, pero no hay que olvidar, como decía Claudia, la parte interna o la parte de los pliegues inframamarios. Y esta maniobra hay que repetirla, como decía ella, acostada y durante el baño. Y poner un día del mes, si no menstruamos, y en la mujer menstruante 2 semanas o 1 semana por lo menos, si no nos vamos a alarmar, nos duele la mama, sentimos 1000 bolitas, entonces sí que la mama regrese a su estado natural. Y yo solamente quiero agregar, tenemos que perder el miedo a conocernos, a vernos, a tocarnos. Es importante conocernos porque somos las primeras que podemos identificar un cambio. Entonces, si no hacemos esto periódicamente, no podemos identificar cambios sutiles que podemos sugerir a nuestro clínico. Es bien importante esto y perder el miedo también de hacerse los estudios de mastografía. A veces se tiene el miedo de hacerse la mastografía porque qué van a encontrar o qué vamos a ver. Creo que esa es la idea, identificar y poder diagnosticar oportunamente todo. Quisiera agregar que se ha satanizado a la mastografía. ¡Ay, te va a doler terrible! Si usted es sensible de sus mamas, espere 2 semanas después de terminar de menstruar, no en la época premenstrual, pero realmente es un momentito de compresión. Y yo quiero enfatizar aquí la compresión, que puede resultar incómoda para algunas pacientes, para otras no, nos permite extender el tejido, irradiar menos. Entonces es indispensable. Hay veces nos dicen, ¿cómo es posible que hay tantos avances y no han podido demostrar un estudio que sea menos molesto? La verdad que no. Sigue siendo la mastografía el estudio de elección, y piensen cuando se están haciendo el estudio que esa compresión nos permite ver mejor la mama, irradiarlas menos, por supuesto. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta porque tenemos varias. Comenta que su mami murió de cáncer de mama. Antes de ella no tenía ningún antecedente familiar. Fue un cáncer agresivo, falleció al año del diagnóstico y tratamiento. Su duda es que si sus hijas y nietas tienen alto riesgo. Saludos. Mayra, pues, lamento tu pérdida, primero. Y segundo, mi maestra dice que tan solo por ser mujer tenemos riesgo de tener cáncer. Ahora, si agregamos los antecedentes heredofamiliares directos de la línea materna, obviamente esto incrementa el riesgo. Por consiguiente, las evaluaciones que nosotros sugerimos de seguimientos es empezar la mastografía 10 años antes de la edad en que se le diagnosticó a tu mamá. 10 años antes del familiar más cercano. Y bueno, ahora desde hace un par de años en Europa y en Estados Unidos están alternando la vigilancia de la mastografía, el ultrasonido con la tomosíntesis, también con resonancia, que es un estudio funcional, que es un campo magnético con un protocolo mucho más corto, abreviado, para vigilar a una paciente cuando tiene, los más importantes son madre y hermanas con cáncer de mama. Ya abuelita, tías, primas es un poquito más alejado, y la rama materna es la línea, digamos, la paterna no es tan directo.
Pero como dice Marisa, el ser mujer es un factor de riesgo, el tener antecedentes genéticos, el no tener hijos también es un factor de riesgo, quiere decir que no hay interrupción de los ciclos hormonales. También debemos individualizar cada paciente con sus factores de riesgo, esa es la tendencia actual para darle un seguimiento adecuado a la paciente. Comenta que hace 2 años tuvo cáncer y le dieron radioterapia por 20 días. Estuvo tomando tamoxifén, pero le cae muy mal. Ahora tiene neuropatías y le han dicho que son por radioterapia. ¿Es cierto esto? No sé si quieras contestar, Nadia. Bueno, aquí bueno, no tenemos toda la información completa, pero tal vez también tuvo ganglio centinela o una cirugía axilar. Entonces creo que sí pudieran ser complicaciones con el tratamiento basados pues en la cirugía y en la radioterapia. Es hasta donde yo podría contestar. Perdón que insista. El punto más importante es que tuvo usted un tumor de mama y que es parte del tratamiento que le va a permitir seguir. Entonces hay que tolerar, hay que ponerle buena calma al tiempo y hay que hacer lo que los expertos le están proponiendo y ayúdese del ejercicio también. Aunque tenga esas molestias y esas neuropatías que en general yo sabía que es la quimioterapia lo que lo puede ocasionar, pero van pasando y se van restableciendo los tejidos, los músculos, etcétera. Sí. Muchas gracias. También nos pregunta que si el cáncer duele o si es un síntoma común. Habitualmente el cáncer no duele. Generalmente las patologías que nos dan dolor más bien son benignas, como los quistes o algún fibroadenoma, pero habitualmente el cáncer no se manifiesta con dolor. Ya cuando tenemos dolor sí, sería una enfermedad muy avanzada. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Estuve en quimioterapia más inmunoterapia y terminé hace 3 semanas. ¿Cuándo debo hacerme nuevamente la mastografía? Yo creo que es muy importante que su médico tratante lo decida, pero en general debe de haber un estudio de base y posterior al tratamiento para saber la evolución. Pero aquí yo creo que debe de seguir con su vigilancia. No sabemos si fue cirugía conservadora, cirugía radical de esa mama y el médico sí debe de saber cuándo le tocaría hacer su estudio y hay que seguir vigilando la mama contralateral. Esto es importante. A su mamá de 49 años le diagnosticaron carcinoma ductal infiltrante, luminal A, de aproximadamente 3 centímetros. Su oncólogo recomendó cirugía en primera instancia y después mamaprim. Tengo 2 preguntas. ¿Cuál sería la mejor opción, una mastectomía o una cirugía conservadora? ¿Y qué tan necesario es el mamaprim, ya que hemos investigado y es bastante costoso? Yo creo que son formas de manejo y es bien importante individualizar cada caso. En general, la cirugía conservadora sigue siendo válida, conservar la mama mundialmente, pero tiene que tener lineamientos muy claros y eso el médico tratante lo debe evaluar. Si se trata de un tumor pequeño y la mama es muy grande, el resultado cosmético va a ser muy bueno si conserva la mama y solo quitan un cuadrante o la tumorectomía, o sea, quitar solo alrededor del tumor o un segmento, pero siempre tienen que agregar radioterapia. Si el tumor tiene muchos foquitos agregados en otros cuadrantes y en ese, va a contraindicar conservar la mama.
Entonces son lineamientos quirúrgicos muy bien establecidos para elegir la cirugía conservadora, que cada vez los médicos oncólogos, cirujanos, oncólogos o cirujanos tratan de mantener la mama. Pero hay veces que si son lesiones muy tempranas que se manifiestan con calcios, por ejemplo, y hay muchos foquitos, aunque la paciente no sienta un tumor, no se palpe nada, no hay síntomas, tiene que haber una cirugía radical. Entonces hay que seleccionar perfectamente bien quién es candidato para cirugía conservadora o cirugía radical. Una chica joven de 30 años con un tumor muy agresivo, con varios focos, sin duda tiene que haber algo radical, además del tratamiento médico de quimioterapia. Pero sí hay que seleccionar muy bien con estudios, etapificar, eso se llama, saber hasta dónde está para saber la propuesta del tratamiento. No sé, doctora, si quieran agregar algo más. Yo quiero agregar, en estos 20 años ha habido una evolución en cuanto al diagnóstico y en cuanto al manejo del cáncer de mama. Entonces, la tendencia ahorita es personalizar tanto el estudio de imagen como el manejo, el tratamiento. Aunque, como ya lo mencionó la doctora, el enfoque es a conservar la mama, cada paciente tiene que manejarse en una forma personalizada y en un equipo multidisciplinario. Entonces, sí tenemos que, esa es la tendencia ahorita. ¿Alguien más? Continuamos a la siguiente pregunta. Pregunta, ¿tener unas mamas muy densas aumenta la probabilidad de cáncer o únicamente dificulta detectarlo? Yo ya lo había contestado que ambas cosas nos dificulta la visibilidad, pero per se es bien conocido que es un factor de riesgo y que la paciente debe de conocer. Y generalmente es cuando se acompaña con el ultrasonido y con la tomosíntesis, que son cortes y nos permite evitar la superposición de estructuras. Muchas gracias, doctora. Sí, a mí me gustaría ahondar un poquito más. Antes se creía que no aumentaba el riesgo, pero ahora ya es un factor de riesgo bien conocido. Tener mama densa sí aumenta el riesgo de tener cáncer de mama y de hecho en las guías del Colegio Americano de Radiología, que son los que la mayoría de los centros seguimos, y ya está estipulado que la paciente debe de conocer en el reporte escrito que tiene mama densa. Ya está estipulado que deben ser conocedoras de que tienen mama densa. Y bueno, ahondando un poquito en tomosíntesis, porque hay varias preguntas de tomosíntesis, doctora Claudia, le gustaría platicarnos qué es el estudio de tomosíntesis y quién lo debe de realizar. Claro que sí, doctora. El estudio de tomosíntesis son cortes milimétricos de todo el tejido mamario, en donde nos permite abrir la mama como si fuera un abanico y eso nos permite evaluar las estructuras de una forma más fácil, sobre todo en tejidos densos, en tejidos operados, en tejidos que puede haber alguna lesión oculta en el tejido. Con la en los cortes milimétricos de todo el tejido mamario, eso nos permite evaluar como un abanico la glándula mamaria para separar estructuras, no solamente cuando se hace mastografía comprimimos y separamos, y aquí separamos con cortes de 1 milímetro. Es una herramienta adicional a la mastografía básica que no la va a sustituir, sin embargo nos va a aportar mayor claridad para evaluar el tejido mamario. Ahora lo realizamos con muchísima frecuencia, no solo para pacientes con tejidos densos, para nódulos que pueden estar escondidos entre la glándula mamaria, en pacientes operadas, en lesiones que queremos delimitar mejor, ver con mayor claridad, con mayor nitidez, de una forma más fácil. Y que también es importante señalar que no nos va a dar mayor dosis de radiación, va a ser la dosis de radiación muy parecida a lo de las proyecciones habituales. Muchos pacientes, esto que señaló la doctora, que se conocen ya con tejidos densos, con tejidos fibrosos,
ya acuden a hacerse la mastografía con tomosíntesis y con ultrasonido, porque sabemos que va a ser una forma más fácil de poder hacer un mejor diagnóstico para las pacientes. Quisiera agregar, Nadia, que yo creo que es uno de los avances para mí más importantes que ha habido en la mastografía digital. No se hace en la análoga, por supuesto no se hace en la digitalizada, y esta herramienta que es tridimensional y como ya les explicaba Claudia, vemos desde diferentes ángulos una lesión, nos permite evitar la superposición de estructuras y también hemos encontrado otro signo que es muy difícil de evaluar, además de los que ella mencionó, que es la pérdida de la arquitectura normal o distorsión de la arquitectura. Y aquí hablamos que este signo habla de cánceres infiltrantes, no cánceres tempranos. Y por eso ahora te contamos también con una mesa especial que tiene integrada la tomosíntesis para biopsia, porque muchas veces cuando encontramos esto y no hay una traducción en el ultrasonido, que es la vía más fácil para obtener un buen muestreo, tenemos que acudir a este tipo de biopsia que es mucho más sofisticada y la tenemos en mesa prona y la tenemos vertical sentada. Pero ha sido uno de los grandes avances. Esto empezó en nuestro grupo y mundialmente en el 2011. Otra ventaja creo que también disminuye que nosotros pidamos proyecciones adicionales. Cuando tenemos todo el estudio hecho con tomosíntesis, es muy poco probable que nosotros pidamos una proyección extra a las otras 4 que ya habíamos hecho. Entonces, también la molestia para las pacientes disminuye al hacer todo el estudio con esta tecnología. Un último comentario. También en relación a lo que dice Andrea, también nos disminuye los seguimientos, porque si existe alguna lesión, alguna zona fibrosa, alguna distorsión que podemos tener alguna duda, en las diferentes proyecciones muchas veces llega a desaparecer. Entonces eso nos deja tranquilos de que no hay ninguna lesión que tengamos que vigilar o en algún caso determinado biopsiar. Entonces reduce también los seguimientos a 6 meses para tener un diagnóstico en el momento en el que se hace la mastografía y no en el seguimiento. Ahora quisiera yo agregar qué es la tomosíntesis, cómo se toma. Es una mastografía, solamente se mueve el tubo en diferentes ángulos. Para uno es una compresión como de una mastografía y como ya dijo Claudia, no sustituye a la imagen tradicional bidimensional, pero aquí la nueva tecnología de la tomosíntesis es obtener ambas imágenes y con la misma dosis de radiación, porque muchos médicos tienen miedo por la dosis de radiación. No, la tomosíntesis actual es con similar dosis que la bidimensional. Los avances siguen afortunadamente. Muchas gracias a todas por sus excelentes comentarios. Nos preguntan que si es importante que la interpretación de los estudios siempre la haga la misma persona. Yo creo que no necesariamente. Lo que sí es importante que quien esté evaluando el estudio sea un estudio con control de calidad, en buen posicionamiento, y que la persona que lea esto sea una persona con certificación en mama. Esto nos da un plus en experiencia en cuanto a la evaluación y al diagnóstico. Pues tengo que decir que en el país en el 2022 éramos solamente 657 radiólogos certificados en mama. Entonces, creo que para mí sería el punto más importante que quien esté leyendo sus estudios y los esté comparando, porque para nosotros es muy importante la comparación con los estudios previos, sea alguien que tenga esta calificación agregada. Yo creo que no es, también comparto lo que dice Marisa, que no debe ser la misma persona, además otros ojos en un momento dado
puedan ver diferente un mismo estudio. Yo creo que es muy difícil que sea la misma persona quien haga el estudio, y muchas veces nosotros entre este grupo, que muchas de estas niñas son pupilas, son hechas en el grupo CT Scanner. Andrea no, Andrea se hizo en el Hospital de Nutrición, que también es una magnífica subespecialidad, pero pedimos ayuda entre nosotros. Ayúdenme a ver este caso. Otros ojos van a detectar tales o cuales cosas diferentes. Entonces, yo creo que esa sería la respuesta. Es válido que nos apoyemos en ayudarnos en ver tal o cual patología. Muchas gracias. Voy a ir un poquito rápido en virtud de que sí hay varios comentarios pendientes. Nos platica que ella fue diagnosticada con cáncer hace 2 años y le realizan PET de manera anual para llevar un control. ¿Hay alguna recomendación de cada cuándo se debe de realizar el estudio y si es necesario? Bueno, aquí vamos a explicar primero qué es el PET. El PET es un estudio de medicina nuclear, donde se utiliza generalmente una glucosa marcada en la vena y nos permite ver cómo se distribuye 1 hora después de que se inyectó en todo el cuerpo. Cuando hay un tumor de mama, hay que seguir vigilando que ese tumor no cambie, esa tumoración no se haya ido a ningún otro lado, y esa es la función del PET, ver a distancia. Es para etapificar, que así se llama, a distancia, saber cómo están los huesos, cómo está el pulmón, cómo está el hígado, otros órganos. Y una de las bondades de esta tecnología es que podemos contar, si tenemos duda de la mama, en el mismo momento, con la misma dosis de radiación, con mastografía por emisión de positrones o PEM. Y eso es tomar una especie de mastografía donde se inmoviliza la mama, y es un estudio también funcional, igual que el de todo el cuerpo. Así que son estudios de medicina nuclear muy valiosos que se pueden hacer cuando hay un antecedente de otro tumor o cáncer de mama, para buscar otros tumores y saber como control hacia dónde está todo. Yo creo que si su médico se lo está pidiendo anualmente, es para tenerla vigilada. No sé, hay otros estudios funcionales como la resonancia magnética o la mastografía contrastada que se tiene en CT México, pero cada uno, como decía la doctora Marisa, tenemos que individualizar a cada paciente qué es lo que conviene. Esa es la tendencia actual. Muchas gracias, doctora. Me gustaría agregar que generalmente los oncólogos mantienen una vigilancia estrecha durante 5 años, dependiendo el tipo de tumor inicial. Tal vez su doctor considere necesario vigilarla cada año con PET, pero bueno, eso también se individualiza mucho, ¿no? Dependiendo cada paciente, pero los primeros 5 años, pues sí, ellos prefieren mantener una vigilancia muy estrecha cuando ya hay un diagnóstico de cáncer. Nada más. Y bueno, otra paciente que la operaron de mama y tiene temor de hacerse la mastografía, si se puede lastimar la mama operada y cuándo es el mejor momento, aunque ya se había platicado que en la segunda semana posmenstrual es menos molesto. Y nada más, ¿les gustaría agregar algo de la mama operada? Pero en general debe de pasar un tiempito. No sé si su médico, el diagnóstico fue benigno, porque generalmente si fue benigno puede irse al año, pero si quieren un control de una tumoración maligna, generalmente es a los 6 meses o al año que se hace, y bueno, se procura que ponerles a 2 chicas para que la molestia sea menor, el estudio sea muy rápido. Realmente relájese y esté tranquila, hay que hacerlo, pero en general si tiene usted menstruación, pues esperar la etapa postmenstrual, pero realmente no es tan doloroso como uno pensaría. Y hay que hacerlo. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Recomiendan tomar hormonas? Las hormonas siempre van a ser un factor de riesgo para desarrollo de cáncer mamario, ya que muchos cánceres se alimentan
de las hormonas. Entonces, también se debe de individualizar qué pacientes pues requieren tomar dependiendo de la sintomatología, pero sobre todo en ellas los controles deben de ser mucho más estrictos. Pues como verán, todas son jóvenes menos yo. Entonces, yo opinaría, si se toman, hay que individualizar, como dijo Claudia, cada paciente. Si una paciente está en un cuadro depresivo por falta de hormonas, si no puede vivir, bueno, hay que sopesar riesgos y beneficios. Pero si podemos llevárnosla con ejercicio, con si tenemos falta de un sueño adecuado, tomar la pastillita para ello, la melatonina, de veras una alimentación adecuada, y yo creo que el ejercicio nos puede salvar, pero hay que individualizar. Realmente es un factor de riesgo, los cánceres dependen de las hormonas. Entonces sí hay que sopesar riesgos, beneficios en cada paciente. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Tengo 77 años, soy reincidente de cáncer de mama. Me hicieron biopsia de ganglio supraclavicular derecho. El diagnóstico es hiperplasia linfática. Mi pregunta es, ¿se puede hacer cáncer o es normal? También me hicieron rastreo óseo y se iluminó la vértebra T9. ¿Hacia dónde más se puede diseminar este cáncer? Gracias por sus atenciones y reciban un cordial saludo. ¿Quieras contestar, Nadia? Bueno, de la biopsia del ganglio no se va a volver malo, no se preocupe. Ya le hicieron su biopsia y fue totalmente benigna. En cuanto a la vértebra, pues parece que hay un hallazgo en su vértebra T9. Otro tipo de diseminación que tiene el cáncer de mama, pues es hacia el pulmón o hacia el hígado, pero bueno, esperemos que solo quede ahí, ¿verdad? En esa vértebra y nada más. Sí, nada más subrayar que sí, el diagnóstico de hiperplasia. Si le subes un poquito a tu voz, Marisita. Sí, que el diagnóstico de hiperplasia es benigno. Sin Ujú. embargo, este tipo de diagnósticos, bueno, se tienen que tener un seguimiento a corto plazo y, bueno, pues quedar en las manos del clínico para evaluar esto de la vértebra. Y bueno, aquí hay estudios, como ya hemos dicho, el PET, que evalúa el cuerpo completo, los huesos también, y ven si capta o no capta la glucosa marcada, que en general es el radiotrazador que se inyecta, y vigilarla, tenerla, como dice Marisa, con vigilancia estrecha, ¿no? Hay veces que es traumático, hay veces que por osteoporosis una vértebra puede aplastarse, puede disminuir su tamaño, pero si tiene usted un antecedente, yo creo que sí hay estudios funcionales para tener toda la evaluación en forma adecuada. Otra pregunta respecto a este punto. De acuerdo a su experiencia, un cáncer tipo 4 metastásico para una paciente de 48 años, ¿por cuánto tiempo aproximadamente se puede controlar? Gracias. Y yo quisiera decir aquí que hay enfermos y no enfermedades. Los médicos podemos decir cualquier cosa, pero yo creo que hay otros designios, y en general es una etapa pues avanzada, la etapa 4 clínica, no el BIRATS 4, sino la etapa clínica, pero hay veces que hay unas respuestas impresionantes a los tratamientos sistémicos como la quimioterapia o la inmunoterapia, y que es muy difícil como médicos jugar a ser dioses. Hay enfermos y no enfermedades. ¿Sí? Sí, volver a recordar que estamos en una época en que así como hay avances tecnológicos para el diagnóstico, también en cuanto a los tratamientos y a los manejos, hay un abanico ya mucho más de posibilidades. Entonces, Sí, estoy de acuerdo con Marisa. Actualmente el tratamiento para cáncer de mama, pues es muy bueno, muy personalizado. Yo creo que hay excelentes opciones de manejo para una adecuada sobrevida, ¿no? Es difícil como saber cuánto tiempo, pero yo creo que actualmente los manejos son muy buenos.
Sí, yo creo que antes era muy estigmatizado tener cáncer y decir, bueno, ya con cáncer de mama ya tenemos un panorama muy pesimista. Hoy en la actualidad esto ha cambiado. Entonces tenemos mejores herramientas diagnósticas, tenemos para diagnósticos más oportunos, para los temas de las mamas densas, para pacientes con antecedentes heredofamiliares y así el abanico de posibilidades en los tratamientos, ¿no? Antes solamente conocíamos el nombre del cáncer, ahora sabemos el nombre, el apellido, las respuestas hormonales, qué manejo se les puede dar y hay una gama de posibilidades. ¿Qué hay con el estudio de mamografía por electroimpedancia computarizada? ¿Les gustaría comentar algo de electroimpedancia? Pues yo quisiera decir que el único estudio que ha demostrado la detección oportuna del cáncer de mama es la mastografía. Se complementa con el ultrasonido y la impedancia realmente no ha demostrado tener la misma sensibilidad y especificidad que la mastografía. Entonces, si estamos ya en una paciente de 40 años, lo indicado sería hacer mastografía, no la impedancia. Sí, realmente yo insisto mucho, la reducción de la mortalidad por cáncer de mama es con mastografía anual a partir de los 40 años. Se ha reducido al 30% en Estados Unidos. Y en Europa hay países como Noruega, como los países nórdicos, donde hablan de una reducción de la mortalidad hasta un 50%. Entonces, realmente yo hice termografía y la termografía quedó en desuso. Se han tratado de haber otras técnicas en boga, pero no han demostrado esta gran sensibilidad, o sea, la capacidad de detectar un cáncer, ni también de demostrar la reducción de la mortalidad. Así que sigue siendo la mastografía el pilar. Y bueno, ya en Europa hay una doctora alemana muy reconocida, donde ella habla que deberíamos de hacernos todos resonancia, un estudio funcional, pero bueno, son estudios costosos, son estudios largos, no ameritan, ni todos podemos hacerlo, pero tiene una mayor sensibilidad para detectar cánceres. Todavía estamos en esta etapa donde la mastografía sigue siendo la herramienta principal. Y bueno, yo sí creo, yo sí voy a decir que yo sí estoy un poco en contra de este tipo de estudios que están, de este tipo de estudios, porque realmente primero les hacen la electroimpedancia y si ven algo, entonces ya no las mandan con nosotros para hacer la valoración de masto y ultra, y entonces pues ya llegan con nosotros súper asustadas porque en la electroimpedancia pues, se demostró algo, ¿no? Cuando realmente pues solamente era un quiste simple o era algo que no tenía relevancia, ¿no? Entonces, a veces solamente nos preocupan a las pacientes. Nosotras también hemos recibido pacientes con sospecha de alguna lesión y corresponde a, como dice la doctora Marisa, a un quiste, a zonas de tejido, a las cicatrices. Es correcto. Últimamente he sabido de personas que tienen implantes, se las han retirado por molestias. Entonces, una persona que ha tenido cáncer no debería optar por implantes cuando hacen mastectomía. ¿Y cuál sería otra opción para mejorar la imagen de una mujer en esta situación? Ahorita está como nuevamente una gran controversia con los implantes mamarios, pero esta controversia me tocó a mí en los 80s, que las pacientes se retiraban los implantes por miedo a enfermedades autoinmunes, a achacarle a los implantes una serie de síntomas, y ahorita está nuevamente en boga. Sabemos que los implantes va a haber la misma frecuencia de cáncer con que sin implantes. Ahorita o se volvió a retomar bibliográficamente un linfoma, el linfoma anaplásico, que se asocia a pacientes con implantes y con un tipo especial de implantes texturizados en su superficie.
se presenta con líquido alrededor de los implantes. Y por esta razón muchas pacientes se han inquietado y se han retirado los implantes. La verdad que sigue siendo la cirugía cosmética más frecuente en México y en Estados Unidos. Hay 3 millones de mujeres con implantes en Estados Unidos y desde 1988 el doctor Eklund, Billy Eklund, fue el primero en describir la técnica para hacer la mastografía en la paciente con implantes. Hay que buscar cáncer como si fuera cualquier paciente y hay que ver el implante también. Lo que sí debemos de hacer hincapié es que se toman 8 placas en lugar de 4 y siempre con ultrasonido, y hay que hacer la evaluación de ambas cosas. Realmente sigue siendo una alternativa en la pregunta de esta paciente, una alternativa para la paciente que se le retiró toda la mama, que sea reconstruida, pero volvemos al punto, hay que individualizarla. Si es una paciente que no quiere tener un implante, que retiraron toda la mama y tiene gordito en la panza, en el estómago, pues entonces esa grasita se va a utilizar para colocarla, pasando todo el músculo, pasando toda la circulación, pasando todo el sistema para llevar y hacer una mama. Eso es de dorsal, puede ser del músculo dorsal ancho o puede ser de recto abdominal. Eso es una técnica que, esas técnicas han sido durante muchos años y actualmente se está haciendo también colocación de grasa propia de la paciente y colocándola en la mama, pero con circulación, con pequeña circulación, pero desafortunadamente son varias entradas al quirófano, la paciente que no quiere implantes, pero sigue siendo válida reconstruir con implantes. O sea, hay que nuevamente individualizar a cada paciente, no generalizar. Pero yo creo que es muy válido la reconstrucción mamaria. Muy importante, diría yo. Claudia. También quiero señalar que hay un síndrome, que es un síndrome que se llama de Asia, que es una enfermedad muy poco frecuente, pero es una reacción autoinmune o inflamatoria por sustancias extrañas en el cuerpo. Entonces existe una asociación de procesos inflamatorios o autoinmunes por la colocación de implantes, que finalmente es un cuerpo extraño para el cuerpo y es extremadamente raro, pero ya se está presentando, y eso también ha sido una razón por la que muchos pacientes con procesos inflamatorios crónicos deciden retirarse los implantes pensando que sea la causa de sus síntomas. Tanto el linfoma como el síndrome de Asia son, como dijo la doctora Sandoval, pues poco frecuentes. El linfoma es menos del 1%. Pero bueno, hay que estar atento en conocer estas patologías para identificarlas. Yo creo que es una decisión muy personal. Las pacientes que tienen esta disyuntiva de me opero o no me opero, y creo que eso tiene que ser muy personal, esta toma de decisión. Realmente me quiero reconstruir, o hay personas que dicen no me quiero reconstruir. Entonces es una decisión que tiene que ser muy personal. Hablaba con su médico tratante sobre cómo tenemos que hacer el manejo posterior, los diagnósticos, porque obviamente todas las mamas que son operadas y que tienen este tipo de reconstrucciones, bueno, eso ya es labor de nosotros los radiólogos, ahondar y hacer estudios de diagnóstico mucho más amplios y con mucho más conciencia para buscar algo. Claro. Debemos de estar empapadas las radiólogas o los radiólogos en las técnicas cosméticas y reconstructivas, porque les repito, es una de las cirugías más frecuentes, la mamaria. Doctora Lara, para ahondar un poquito en esta pregunta, nos platica que tiene mastectomía bilateral y le pusieron implantes. Entiende que se debe seguir haciendo las mastografías con los implantes. ¿Hay algún problema? Si le dejaron areola y pezón, sí debe de hacerse mastografía porque dejan un poquito de tejido mamario y conductos.
Si hubo un cáncer de mama bilateral y retiraron areola y pezones, no debería hacerse en forma rutinaria. Y ahí solo haríamos el estudio de ultrasonido para vigilar el implante. No sé ustedes qué piensen si agregáramos. Y si hay duda, es la resonancia magnética el estudio ideal para valorar los implantes. Justo lo que iba a Nada más. sugerir, la resonancia magnética. Ujú. Y para pacientes que no tengan mastectomía o ningún tipo de tratamiento, nada más también agregar que la mastografía se puede hacer sin problema, que hay una técnica especial para pacientes que tienen implantes y bueno, que se realiza con mucho cuidado, pero es importante seguir la vigilancia, ¿no? La Con implantes. frecuencia de cáncer va a ser la misma, nos dificulta la visión, por lo cual hay que empujar el implante, es la técnica que mencioné del doctor Eglund, y se describió desde 1988. Entonces hay que empujar el implante en el mismo momento que se comprime, y las primeras placas son con mínima compresión para evaluar el implante, y eso aparece en su radiografía cuánta compresión dimos, pero sí nos dificulta la visibilidad, por lo cual hay que hacer esta técnica descrita por este radiólogo americano. Estamos a 1:10, doctora. Estamos 10 minutos avanzados. ¿Quieren tomar unos minutos más? ¿O concluimos con algunos comentarios finales, como ustedes me indiquen? Pues lo que ustedes decidan, ¿cuántas Bueno, personas? hay unas cuantas más, las leo rápido. La paciente que trabaja conmigo tuvo una histerectomía con sangrado debido a un pólipo. Tiene 46 años. Le recomendaron hormonas, pero salían muy caras y cambió a estrógenos conjugados, además raloxifeno, calcio y vitamina D, debido a que la alarmaron por osteoporosis y que no puede cargar nada, etcétera. ¿Les parece correcto? ¿Se puede conseguir calcio y vitamina D más económicos? Muchas gracias y saludos a la doctora Mari Carmen. Yes. Pues es un tema de osteoporosis y del metabolismo óseo. Finalmente, pues no sé, igual los genéricos no sé qué tan bien funcionen, pero las dosis de la vitamina D ya están muy estudiadas y idealmente es que sean de 8,000 unidades internacionales o más de 5,000. A lo mejor revisar con su médico cuáles le autorizan. Y yo le diría, si la paciente tiene arriba de 40 y tantos años y su médico experto le mandó hormonales, está bien por un tiempo, pero hacer mastografía. Sí, porque Y el evitar el ejercicio físico que nos ayuda tanto a los huesos y una alimentación adecuada. Las pesas, tenemos que hacer pesas. Esto realmente nos ayuda muscularmente y que nutra el hueso. Entonces, además como apoyo tenemos que hacer pesas. Desgraciadamente, a veces los manejos, a veces se contraponen, esto de la mineralización ósea con lo del cáncer, pero siempre las hormonas se pueden dar, solamente que tenemos que tener una vigilancia estrecha. Eso es todo. Individualizar nuevamente, ¿no? Ni a nadie ni a todos. ¿Qué alimentos no son recomendados cuando se tienen mamas densas o fibrosas? Yo creo que es un mito eso. Antiguamente les decían, no tome usted granos de cacahuates, nueces, no coma chocolate, no tome Fresas. fresas. Yo les decía, mire, se va usted a poner muy bonita, señora, porque no va a tomar chocolate, no va a tomar granos, pero los cambios hormonales son lo que ocasionan los quistes y la patología benigna. Así que yo creo que no es tan válido esto desde mi punto muy personal, de vista. He escuchado muchas recomendaciones del dióxido de cloro como tratamiento para el cáncer. Me gustaría conocer su opinión. Ay, desconozco totalmente. Sí. También el dióxido de cloro se dio para el COVID. Para el COVID eso yo sabía, pero pues con una gran interrogante, ¿no? Así es, entonces creo que con una gran interrogante realmente si esto funciona, no lo creo. Nos platica que su hermana tuvo cáncer de mama. Ella actualmente está bien, pero quisiera saber si se puede realizar ese estudio por precaución
o es únicamente cuando se detecta? A ver, ¿pero para ella o para Para quién? ella, sí, para ella, como para Ya. detección. Ajá, usted si tiene arriba de 40 años debe de hacerlo. Y si tiene el antecedente de una hermana con cáncer de mama, con mayor razón. Ah, perdón, doctora, creo que no mencioné que era el PET de mama. Perdón. Ujú. No, pues en ella realmente el PET, en la hermana que tuvo el cáncer, pues fue como seguimiento para su cáncer, pero si es hermana de alguien que tuvo cáncer, la persona que no ha tenido cáncer no está indicado el PET. Con ella sería únicamente su mastografía y el ultrasonido. El PET se reserva para pacientes que ya tienen diagnóstico de algún tipo de cáncer, no nada más el de mama, o algunas otras enfermedades muy específicas, pero si ella no ha tenido ningún problema en la mama, no está indicado hacer ese estudio. Me dio cáncer de mama en el 2021, me quitaron la mama y me dejaron piel y pezón. No me dieron quimioterapia ni radiación, solo estoy tomando Nolvadex, pero me ha afectado mucho los nervios y depresiones. ¿Cómo me puedo ayudar? Pues yo soy una creyente en que la terapia nos ayuda muchísimo y el aceptar el haber tenido esto y que siga usted viva, yo creo que es para dar gracias y pues buscar alternativas del alma también y las terapéuticas con una terapia. Yo creo que mejor invertir el botón y decir que qué bien que estoy viva, qué bien que ya pasé esto y disfrutar cada día. ¿Una cicatriz derivada de una extracción de tumor puede confundirse con tumor? Todo esto visto a través de una tomografía. Gracias. ¿Tomografía? Tomografía con contraste. Es lo único. Sí nos puede confundir una cicatriz con una tumoración. Ahí nos ayuda la tomosíntesis, la palpación, el ultrasonido. Sí se puede confundir, pero obviamente una paciente que viene a hacerse un estudio llena una historia clínica y tenemos la obligación de ir a ver la cicatriz. A veces usamos marquitas para poder señalar el sitio de la cicatriz y que no nos confunda durante el procedimiento de estudio, pero sí nos puede confundir. No quiere decir que se vuelva cáncer, sino que la imagen nos puede confundir. Y la tomografía no es el estudio de base para evaluar la mama, ¿no? Sí. La tomografía podemos encontrar hallazgos incidentales, pero no es el estudio de base. Sí, es lo que yo quería agregar, que no sabemos, bueno, no especifica exactamente dónde está la cicatriz, pero si fuera en la mama, pues sí sería ideal hacer mejor una mastografía o ultrasonido, porque si en la tomografía, pues los cortes son más gruesos, no son tan específicos, ¿no? Para evaluar la mama. Dos últimas preguntas. Sobreviviente de linfoma, pero hace poco presentó dolor abdominal, hicieron ultrasonido y detectaron un nódulo en el vaso. Mi pregunta es cómo saber si no hay más nódulos. Entiendo que le hicieron solo ultrasonido. Computada es de gran utilidad, ¿no? Ahora hay equipos maravillosos de tomografía multicortes y seguramente es una tomografía con contraste para saber que no haya otras bolitas más en el vaso o en otro órgano, ¿no? Así es. Nos comenta que ella tuvo mastopatía fibroquística y dejó de consumir cafeína y refrescos de cola, y una vez que dejó eso, el dolor desapareció por completo. Ah, qué maravilla. Es que hay una asociación con una sustancia que se llaman cantinas y las cantinas están justo en las semillas, en el café, en el chocolate, en la Coca-Cola. Entonces puede haber algún efecto en algunas pacientes, por eso disminuyó. Qué bien. Pues únicamente hay comentarios, doctora, saludándola, felicitándola. Estoy tratando de ver el nombre completo de las pacientes. Y bueno, pues parece que ya concluimos con las preguntas. Muchas gracias por esos comentarios.
Pues le doy la palabra por si quieren concluir con algún comentario. O sea, a lo mejor digamos una recomendación o alguna palabra que les digamos a nuestras pacientes. Detección Detección es oportuna. la clave. Con médicos radiólogos especialistas. Pues agradecer, ¿no? Que se tomaron el tiempo para entrar a este webinar, para saludarnos. Sus palabras siempre son retroalimentación y son motivantes para seguir trabajando con pasión, con compromiso para ustedes y pues agradecerles a cada una de ustedes, también a cada una de ustedes, mis compañeras, mi maestra, que esta oportunidad de poderlas ver, aunque sea en este webinar. Normalmente no nos vemos. Gracias por la retroalimentación y el diagnóstico oportuno puede ayudarnos a cambiar toda la calidad de vida. ¿Qué dices? Nadia, ¿tú qué dices? No, pues muchas gracias por acompañarnos. Es un espacio breve, pero muy nutrido. Muchas veces, pues no tenemos esta oportunidad de platicar con varias pacientes, ¿no? Y compartir toda su experiencia, abrirnos un poquito su corazón y compartir con las demás pacientes, pues les agradecemos mucho este espacio, ¿no? También a ustedes. Pues muchas gracias. Comentar que esto, como todos los webinars, quedan en YouTube, porque vi que hay pacientes que se tuvieron que retirar porque entraban a juntas. Nada más comentarles que todo esto y lo que hacemos en los webinars están en YouTube para cuando quieran y tengan la posibilidad de volver a entrar. Doctora. Pues muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por sus preguntas, por explayarse y preguntar. Yo creo que es muy válido y entre más información tengamos, sabemos qué vamos a buscar. Entonces yo creo que esta es la clave también. Así que estamos a sus órdenes en los 3 centros de CT Scanner y bueno, siempre queremos hacer el tiempo para esta comunicación personalizada con ustedes. Así que estamos a sus órdenes. Gracias nuevamente y gracias a todas, niñas. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, bye.